La carretera era un monstruo hambriento de historias, un abismo de asfalto que devoraba kilómetros y almas por igual. Los traileros de México lo sabían bien, la noche en la ruta no solo escondía peligros tangibles, sino también sombras que no tenían rostro, susurros que no tenían dueño y presencias que no pertenecían a este mundo. Para algunos, eran solo cuentos de fogón, relatos inflados por la fatiga y el insomnio. Pero para otros, para aquellos que habían mirado directamente a los ojos de lo inexplicable, la verdad era mucho más aterradora. Eran las 3 de la madrugada cuando Emilio sintió que algo iba mal. Llevaba años manejando en las carreteras del país, cruzando desiertos polvorientos, montañas sinuosas y valles interminables. Pero jamás había experimentado un frío tan antinatural como el que ahora se filtraba en la cabina de su tráiler. Afuera, la negrura era absoluta, solo interrumpida por el brillo tenue de la luna y los faros del camión. Revisó el retrovisor, como un acto reflejo, y entonces lo vio, una figura de pie en medio de la carretera, vestida de negro, con el rostro oculto bajo una capucha. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo más perturbador no era que la figura estuviera parada ahí en plena madrugada. No, lo peor fue que la había visto antes. Kilómetros atrás. En el mismo lugar. Como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado sobre sí mismos. Como si la carretera estuviera jugando con él. La piel de Emilio se erizó cuando pasó junto a la figura y ésta giró lentamente la cabeza para mirarlo. No hubo expresión en su rostro, no hubo movimiento alguno de su cuerpo, salvo esa ligera inclinación de la cabeza que insinuaba una presencia antinatural. El tráiler vibró. La radio escupió un sonido estático. Y de pronto, un susurro surgió de los altavoces. «Detente». El corazón de Emilio se aceleró. Sus manos sudorosas se aferraron al volante con fuerza. Miró de nuevo al retrovisor. Y la figura ya no estaba en la carretera. Estaba en la parte trasera de su tráiler. Un golpe seco retumbó en la carrocería. Emilio pisó el acelerador con todas sus fuerzas, tratando de alejarse de lo imposible. Pero sabía, en el fondo de su alma, que la carretera no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Emilio llevaba más de 20 años recorriendo las carreteras de México, transportando mercancías de un estado a otro, enfrentando todo tipo de peligros, asaltantes, accidentes y condiciones climáticas implacables. Sin embargo, nada de eso se comparaba con lo que estaba viviendo aquella noche. Había salido de Monterrey con dirección a Guadalajara, transportando un cargamento de electrodomésticos. Su ruta lo obligaba a cruzar largos tramos de carretera desierta, donde la única compañía era el ronco rugido del motor y la voz monótona del locutor en la radio. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Desde el inicio del viaje, Emilio había tenido una extraña sensación de opresión en el pecho, como si alguien lo estuviera observando, como si una presencia silenciosa viajara con él sin haber sido invitada. El primer indicio de que algo no estaba bien fue cuando vio la figura en la carretera. Pero lo que realmente lo inquietó fue la sensación de que el tiempo estaba jugando con él. Cada vez que revisaba el reloj, los minutos parecían moverse más rápido de lo normal o, por el contrario, congelarse en un ciclo imposible. Para tratar de calmarse, bajó el volumen de la radio y encendió un cigarro. El humo llenó la cabina y por un momento se sintió más tranquilo. Pero entonces, un nuevo golpe sacudió la parte trasera del tráiler. Más fuerte que el anterior, su estómago se encogió. «No puede ser un animal», murmuró para sí mismo, con la garganta seca. Miró por el espejo lateral y lo que vio le heló la sangre. A pesar de estar rodando a más de 100 kilómetros por hora, algo o alguien se aferraba a la parte trasera del tráiler. Su silueta era apenas distinguible bajo la luz intermitente de los postes en la carretera, pero Emilio pudo ver con claridad 2 manos pálidas sujetándose al metal. «No puede ser», exclamó, sintiendo como el pánico le erizaba la piel. Aceleró aún más, esperando que la fuerza del viento soltara a aquella cosa. Pero no funcionó. Las manos seguían ahí, y luego, poco a poco, algo comenzó a asomarse por un costado del tráiler. Primero fue un rostro, blanco, sin ojos,
sin boca, un rostro vacío que parecía hecho de pura sombra. La figura empezó a moverse, deslizándose hacia la ventanilla del conductor, como si quisiera mirarlo de frente. Emilio sintió un terror primitivo apoderarse de él, pisó el freno de golpe, el tráiler chirrió y patinó en el asfalto. Pero cuando el vehículo se detuvo por completo y Emilio se atrevió a mirar, no había nadie, solo la vasta oscuridad de la carretera. Y un silencio demasiado denso para ser natural. El silencio era ensordecedor. Emilio permaneció inmóvil, con las manos aún aferradas al volante y el pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. Afuera, la carretera seguía desierta, la negrura absoluta devorando todo a su alrededor. No había señales de la figura, ni rastro alguno de que algo hubiera estado colgado de su tráiler. Pero Emilio sabía que lo había visto. Lo había sentido. Sacó su linterna del tablero con manos temblorosas y, con el corazón latiéndole en los oídos, bajó del vehículo. La fría brisa de la madrugada lo golpeó de inmediato, pero lo que realmente le heló la sangre fue la sensación de que no estaba solo. Algo lo observaba. Lo sentía en la piel, como una energía invisible que se adhería a su carne. Iluminó la parte trasera del tráiler. Nada. Caminó con cautela, revisando cada rincón del vehículo, esperando ver marcas de garras, huellas. Cualquier cosa que le confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Pero todo estaba intacto. Un susurro rompió la quietud. Emilio, su nombre, se dio la vuelta de golpe, pero no había nadie. Solo su tráiler y la carretera infinita. Su instinto gritaba que subiera al camión y saliera de allí cuanto antes. Pero antes de hacerlo, algo en el suelo llamó su atención. Bajo la tenue luz de la linterna, vio lo que parecía ser una huella de pie. Pero no era una huella humana. Era alargada, con dedos afilados y una extraña hendidura en el centro. Como si la criatura que lo acechaba tuviera patas más parecidas a las de un animal que a las de un hombre. El pánico se apoderó de él. Corrió hacia la cabina y cerró la puerta de golpe. Giró la llave en el contacto y el motor rugió con vida. Sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador. El tráiler avanzó rápidamente por la carretera, dejando atrás aquel tramo maldito, pero justo cuando creyó que estaba a salvo, la radio se encendió por sí sola, un ruido estático llenó la cabina, seguido de un murmullo incomprensible. No, no, no. Repitió Emilio, intentando cambiar la frecuencia. Pero la voz persistía. Se distorsionaba, como si muchas gargantas hablaran a la vez. Y entonces, se hizo el silencio, hasta que un sonido lo congeló, respiración, pesada, lenta, justo detrás de él. Emilio sintió que el aire se volvía denso, como si el espacio dentro del camión se encogiera. Quería mirar por el retrovisor, pero su instinto le decía que no lo hiciera. Que ignorara lo que fuera que estaba allí con él. Pero entonces, el camión se sacudió violentamente, como si algo enorme hubiera caído sobre el techo. No estaba solo, y lo peor de todo, lo que lo acechaba no planeaba dejarlo ir. El tráiler tembló de una forma antinatural, como si algo estuviera arrastrándose sobre el techo. Emilio sintió el peso de la presencia justo encima de él, moviéndose lentamente, como si estuviera decidiendo el momento exacto para atacarlo. El motor rugía con fuerza mientras el velocímetro subía. 110 km por hora, 120 km por hora, 130 km por hora. No le importaba nada más que salir de allí, alejarse de esa cosa que ahora respiraba pesadamente sobre su cabeza. Pero entonces, escuchó un sonido que lo hizo casi perder el control del vehículo. Toc, toc, toc. Alguien. O algo. Estaba golpeando el parabrisas desde afuera. No podía ser. Era imposible. Con la piel erizada y la boca seca, Emilio bajó la mirada lentamente. Y ahí estaba, el rostro sin facciones, completamente blanco, pegado al vidrio, mirándolo fijamente con un vacío aterrador. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, pero aún así, Emilio sentía que lo veía, que lo devoraba con una presencia inhumana. La cosa golpeó el vidrio de nuevo, con una mano huesuda, como si intentara quebrarlo.
El pánico se apoderó de Emilio. Sin pensar, giró el volante bruscamente, el tráiler derrapó en la carretera, las llantas chirriando contra el asfalto. El peso del cargamento hizo que la cabina se inclinara peligrosamente. Emilio luchó por recuperar el control, pero la carretera no le dio tregua. Entonces, escuchó un crujido, el parabrisas empezó a resquebrajarse. La figura empujó con más fuerza, su piel sin forma presionando contra el cristal como si intentara atravesarlo. «No», gritó Emilio, apretando los dientes mientras intentaba mantener el camión en la carretera, y en un instante de puro terror, el vidrio explotó en 1000 pedazos. El viento nocturno azotó su rostro y el rugido del motor se mezcló con un grito que no era humano. Emilio sintió que algo lo tocaba, una mano fría que se deslizó por su brazo, como si estuviera marcándolo. No podía ver nada. No sabía si la criatura había caído, si se había metido dentro del tráiler o si seguía ahí, acechándolo en la oscuridad, pero lo que sí sabía es que ya no estaba solo, el aire en la cabina se volvió irrespirable. Su piel ardía donde la cosa lo había tocado. Y entonces, la radio se encendió de nuevo, una voz distorsionada y gutural susurró con claridad: «Ya eres nuestro». Emilio soltó un grito mientras el tráiler se sacudía violentamente una vez más. Y luego, todo quedó en negro. Cuando Emilio despertó, su cabeza palpitaba con un dolor insoportable. Su cuerpo estaba entumecido, y por un momento, no supo dónde estaba. Todo a su alrededor era oscuridad y un profundo silencio que lo envolvía como una mortaja. Intentó moverse, pero algo estaba mal. Sus manos se apoyaban sobre una superficie fría y dura. No estaba en su tráiler, la angustia le apretó el pecho. Se obligó a respirar hondo y parpadeó varias veces hasta que su vista se acostumbró a la penumbra. Estaba dentro de un cuarto pequeño, sin ventanas. Las paredes eran de concreto desnudo y húmedo. Un solo foco en el techo parpadeaba débilmente, proyectando sombras distorsionadas. Como había llegado allí, lo último que recordaba era el parabrisas explotando. La voz en la radio. Y luego, la oscuridad. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. Se apoyó en la pared y avanzó con dificultad hasta la puerta de metal al otro lado del cuarto. Estaba cerrada. La golpeó con todas sus fuerzas. ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta, el miedo le caló hasta los huesos. Algo no cuadraba. Algo estaba terriblemente mal, y entonces, lo escuchó, un susurro, débil al principio, pero luego más claro: «Emilio». Su estómago se encogió. Esa voz era la misma que había oído en la radio. Se giró bruscamente, escaneando la habitación con la mirada. No había nadie, pero entonces, algo le heló la sangre. En la pared frente a él, justo donde la luz parpadeante proyectaba su sombra, había otra silueta. No era suya, era más alta, más delgada, deforme, y lo estaba mirando. Emilio sintió su corazón tamborilear en su pecho. Retrocedió, pero la sombra se movió con él, acercándose lentamente. No puede ser», murmuró con la voz entrecortada. Entonces, la luz parpadeó una última vez. Y se apagó, la oscuridad lo envolvió por completo, y en esa negrura absoluta, Emilio sintió un aliento helado en su oído. Un susurro gutural le dijo las últimas palabras que escucharía en su vida: «Bienvenido». Un grito desgarrador llenó la habitación, y luego, el silencio eterno. La historia de Emilio es solo una de tantas que circulan entre los camioneros de México. Muchos de ellos han experimentado cosas que desafían toda lógica en las carreteras más oscuras y solitarias del país. Criaturas sin rostro, voces en la radio, sombras que aparecen en los espejos retrovisores. Relatos aterradores que han convertido ciertos tramos de carretera en auténticas zonas malditas, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué le ocurrió realmente a Emilio? Algunos dicen que fue encontrado días después, vagando desorientado en una estación de servicio, con la mirada perdida y sin recordar cómo llegó allí. Otros aseguran que su tráiler fue hallado abandonado en una carretera secundaria, con el motor aún encendido, pero sin rastro de su conductor.
Y los más escépticos creen que todo fue producto del cansancio y las alucinaciones que provoca el aislamiento de la carretera. Pero entonces, ¿cómo explicar las marcas en su piel? ¿Cómo justificar las extrañas interferencias en las radios de otros camioneros que, al pasar por aquel tramo de carretera, aseguran escuchar una voz susurrando su nombre? Quizás nunca sepamos la verdad. Pero si alguna vez viajas de noche por una carretera solitaria y sientes que algo te observa en la oscuridad, no mires por el retrovisor, podrías ver algo que no quieres ver. La carretera de noche es un mundo aparte. Es un territorio sin ley donde la oscuridad se extiende como un manto infinito y los faros de un tráiler son la única barrera entre la realidad y el abismo. Muchos camioneros aseguran que las rutas más largas y desoladas de México están llenas de presencias extrañas, almas atrapadas en el asfalto, entidades que emergen de la negrura para recordarnos que hay cosas que no pueden explicarse. En esta historia, conoceremos a Julián, un trailero experimentado que pasó su vida recorriendo los caminos más peligrosos del país. No temía a los asaltantes ni a los accidentes, pero había algo que sí lo ponía nervioso: la carretera federal 85. Un tramo infame entre Nuevo León y Tamaulipas. Era un trayecto que evitaba siempre que podía, pero una noche, el destino lo obligó a atravesarlo. Y esa noche, algo lo esperaba: el reloj en el tablero marcaba las 2 de la madrugada. La señal de radio se perdió hacía kilómetros y el único sonido era el rugido del motor y el golpeteo monótono de la lluvia en el parabrisas. A lo lejos, en medio de la bruma, las luces de otro vehículo parecían moverse erráticamente. Primero, se acercaban. Luego, desaparecían. Julián frunció el ceño y redujo la velocidad. No había explicación lógica para ese movimiento. Fue entonces cuando lo vio. A la orilla del camino, una figura alta y delgada se perfilaba bajo la luz de la luna. No llevaba linterna ni parecía un viajero en apuros. Estaba inmóvil, con la cabeza baja y los brazos colgando a los costados. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No debía detenerse, eso lo sabía bien. Pero en el momento en que pasó junto a la figura, ésta alzó la cabeza, y lo que Julián vio en su rostro hizo que su corazón se detuviera. Julián llevaba más de 20 años en la carretera. Había visto de todo: accidentes fatales, asaltantes armados, bloqueos misteriosos en caminos solitarios. Nada lo asustaba con facilidad. Pero aquella figura al costado de la carretera federal 85 lo dejó helado. Su rostro no tenía rostro, era como si la piel estuviera lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo una superficie pálida e inhumana que reflejaba la luz de los faros por un segundo antes de desaparecer en la negrura. Un instinto primitivo se apoderó de Julián, su pie pisó el acelerador sin pensarlo. El tráiler rugió mientras avanzaba a toda velocidad, su respiración era agitada. Trató de convencerse de que había sido un truco de la luz. Un juego de sombras en su mente cansada. Pero algo en su interior le decía que no. Algo le gritaba que no estaba solo en esa carretera. Kilómetros más adelante, intentó calmarse. Se frotó el rostro con una mano temblorosa y miró por el retrovisor. La lluvia seguía cayendo, creando un velo borroso en el cristal. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando, en la lejanía, distinguió algo más inquietante: las luces de un pequeño paradero de camiones brillaban a lo lejos. Era un lugar de mala muerte, con una tienda y unos cuantos baños en mal estado, pero Julián decidió detenerse. Necesitaba respirar, sacudirse aquella sensación de opresión que lo acompañaba desde que vio aquella cosa en la carretera. Al bajar del tráiler, sintió el aire pesado, cargado con un aroma extraño, como tierra mojada mezclada con algo más, algo rancio. No le dio importancia y caminó hacia la tienda. El encargado, un hombre viejo con mirada cansada, lo observó con expresión seria cuando se acercó al mostrador. ¿Todo bien, amigo?, preguntó el anciano. Julián dudó un momento antes de responder. Creo que vi algo en la carretera, dijo, sin querer dar demasiados detalles. El encargado lo miró fijamente, luego suspiró.
No eres el primero que dice eso. ¿Y si viste lo que creo que viste? Hizo una pausa, bajando la voz. Más vale que no te detengas más en este camino. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. ¿Cuántos camioneros habían visto lo mismo? ¿Qué sabía aquel hombre? Antes de que pudiera preguntar, un golpe seco se escuchó en el vidrio del establecimiento. Como si algo, o alguien, hubiera golpeado el cristal desde afuera. Julián giró bruscamente hacia la ventana. Afuera, bajo la luz parpadeante del letrero del paradero, no había nada. Solo la carretera oscura y la llovizna fina que golpeaba el asfalto. Sin embargo, el anciano del mostrador no se movió ni un centímetro. Su expresión se endureció y sin apartar la vista del cristal, murmuró con un tono casi imperceptible: no mires demasiado. A veces, si les das atención, se acercan más. El estómago de Julián se encogió. Algo en la voz del hombre le hizo entender que hablaba en serio. Con un esfuerzo enorme, apartó la vista de la ventana y miró al encargado. ¿Qué es lo que está en esta carretera?, preguntó en voz baja. El anciano se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Finalmente, soltó un suspiro pesado. Muchos camioneros han visto lo mismo. Algunos describen una sombra al costado del camino, otros ven a alguien pidiendo aventón. Pero los que tienen peor suerte ven el rostro. O mejor dicho, lo que debería ser un rostro. Julián tragó saliva. Sintió que el aire en la tienda se hacía más denso. Los que lo ven de cerca desaparecen, continuó el viejo. O encuentran sus camiones abandonados en la carretera, sin rastro de ellos. Una sensación de frío recorrió la espalda de Julián. Quería creer que era una historia exagerada, un cuento de miedo para asustar a los camioneros novatos. Pero él había visto aquella cosa con sus propios ojos. El silencio se rompió con otro golpe en el cristal. Esta vez más fuerte. Ambos se quedaron inmóviles. Julián sintió su corazón latir con fuerza. Poco a poco, movió la mirada hacia la ventana. La luz tenue del exterior iluminaba una silueta alta y delgada. Parada justo afuera, era la misma figura que había visto en la carretera. Inmóvil. Mirándolo, pero esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, entre la oscuridad, comenzaron a aparecer más sombras. Siluetas difusas, humanas pero distorsionadas. Se deslizaban lentamente, acercándose, como si la tienda fuera un faro en medio de la tormenta. El viejo se levantó de golpe y apagó la luz del mostrador. No hagas ruido, susurró. Si creen que no estamos aquí, tal vez se vayan. Julián apenas podía respirar. Afuera, las sombras seguían acercándose. Y lo peor de todo es que comenzaron a golpear el cristal con más fuerza. Golpes secos, insistentes. Como si quisieran entrar, los golpes en el cristal se hicieron más intensos. Julián sintió que cada impacto resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Afuera, aquellas figuras seguían allí, inmóviles pero expectantes. La silueta sin rostro estaba al frente, con su cabeza ladeada en un ángulo imposible, como si intentara escuchar dentro de la tienda. El anciano respiraba con dificultad. Su mano temblorosa buscó algo debajo del mostrador y sacó una vela gastada y una caja de cerillos. Sin perder tiempo, la encendió y murmuró algo en un idioma que Julián no reconoció. No los mires. No los escuches. Repetía en un murmullo. Julián no podía apartar la vista de la ventana. Una de las sombras se acercó más, apoyando sus manos huesudas contra el vidrio. Sus dedos eran largos, deformes, y su piel parecía estar cubierta de ceniza. De repente, la figura sin rostro se movió. Lentamente, levantó su brazo y golpeó el cristal con un solo dedo. Un sonido seco, como un hueso tocando la superficie. El viejo apretó los ojos. Si hacen la señal, corre, susurró. ¿Qué señal?, preguntó Julián con un hilo de voz. No tuvo que esperar la respuesta. La silueta sin rostro levantó su otra mano y con movimientos antinaturales trazó algo en el vidrio empañado. Un símbolo.
Un círculo con una línea cruzada. En el mismo instante, los demás comenzaron a moverse de forma errática, golpeando el vidrio con desesperación. Julián sintió que el aire se le acababa. Su cuerpo entró en pánico. La tienda entera pareció vibrar con la intensidad de los golpes. El viejo gritó algo en voz alta y apagó la vela de un soplido. Todo se quedó en silencio. Por un momento, la oscuridad fue absoluta. Solo la respiración entrecortada de Julián y el latido acelerado de su corazón rompían el vacío. Luego, un ruido. Un sonido rasposo, como uñas arañando metal. Provenía del tráiler. Julián se congeló. «Van por ti», dijo el anciano, con los ojos fijos en la puerta. «Corre», pero Julián no podía moverse. Sabía que, al abrir la puerta, esas cosas estarían allí, esperándolo, y entonces, la puerta de la tienda se sacudió con fuerza. Alguien, o algo, estaba tratando de entrar. Julián sintió el sudor frío recorriendo su espalda. La puerta de la tienda se sacudió una vez más, con tanta fuerza que la madera crujió. Afuera, aquellas cosas seguían esperando. La silueta sin rostro permanecía inmóvil, pero ahora parecía más alta, más deformada. Su cabeza giró lentamente hacia la puerta, como si supiera que Julián intentaría huir. El viejo lo miró con urgencia. «Corre ahora. No dejes que te toquen». Julián tragó saliva y tomó aire. Su tráiler estaba a solo unos metros. Solo tenía que salir, subir y acelerar. Pero algo dentro de él le decía que no sería tan fácil. El anciano apagó la última luz de la tienda. En la penumbra, Julián pudo ver cómo las sombras del exterior parecieron agitarse, como si estuvieran ansiosas. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la puerta y la abrió de golpe. El frío de la madrugada lo golpeó de inmediato, junto con un viento espeso, casi putrefacto. Apenas puso un pie afuera, sintió que algo se movía a su alrededor. Siluetas borrosas deslizándose en la periferia de su visión. No debía mirar. Solo debía correr. El rugido de su propio corazón ensordecía todo lo demás. Subió al tráiler de un salto y cerró la puerta con un golpe. Con manos temblorosas giró la llave en el contacto. El motor tardó en responder, como si algo lo estuviera reteniendo. En el retrovisor, vio su peor pesadilla. La silueta sin rostro ahora estaba pegada al vidrio de la ventanilla del copiloto. No tenía ojos, pero sabía que lo estaba viendo. Entonces, levantó la mano y empezó a dibujar el mismo símbolo de antes en el cristal. Julián pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El tráiler rugió y salió disparado, levantando agua y lodo detrás de él. Mantuvo la mirada al frente, negándose a ver si esas cosas lo seguían. Solo quería salir de allí, alejarse lo más posible. Condujo sin detenerse por casi una hora. El reloj del tablero marcaba las 3:33 de la madrugada cuando finalmente sintió que podía respirar de nuevo, pero entonces, el miedo regresó. En el espejo retrovisor, en la parte trasera del tráiler, algo estaba escrito en la lámina sucia de polvo y lluvia. Era el mismo símbolo. Julián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No estaba solo. Algo había subido con él. Julián nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. Desde entonces, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, sentía la extraña sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. A veces, mientras conducía en la soledad de la carretera, el rugido del motor se veía acompañado por susurros casi imperceptibles, voces que no deberían estar allí. Una noche, revisando su tráiler en una estación de servicio, encontró algo grabado en la puerta trasera de la caja. No estaba escrito con pintura, ni con polvo. Parecía tallado en el metal con uñas. O algo peor. Era el mismo símbolo. Desde entonces, se prometió nunca más detenerse en ese tramo de carretera. Pero hay algo que lo atormenta más que el recuerdo de aquella noche. El símbolo sigue apareciendo, sin importar cuánto limpie el tráiler. Como si algo, o alguien, quisiera recordarle que todavía está con él. Y ahora dime tú, ¿alguna vez has escuchado historias parecidas de traileros que han vivido encuentros paranormales en las carreteras de México?
¿Crees que lo que vio Julián fue una presencia del más allá? O algo peor, algo que nunca debió ser visto? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si alguna vez has experimentado algo así en la carretera, no dudes en compartir tu historia. Quizás no estés solo en esto. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias aterradoras. Era una noche oscura y fría, una de esas noches en las que el viento cortante recorre cada rincón de las montañas y el cielo estaba cubierto de nubes, como si el universo mismo estuviera escondiendo la luz de la luna. Yo, como muchos otros traileros, sabía que esas montañas del norte de México podían ser engañosas. En ellas, el paisaje cambiaba de forma extraña y a menudo me sentía observado por algo más que solo el viento y las sombras. Esa noche, sin embargo, algo más siniestro se cernía sobre mí. Había estado conduciendo durante horas a lo largo de la carretera serpenteante que atravesaba las montañas. Había tomado ese tramo 1000 veces antes, pero siempre había algo inquietante en ese viaje. El sonido del motor del camión retumbaba en mis oídos y el faro iluminaba débilmente la carretera frente a mí. No podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Mi radio, como siempre, estaba apagado. No me gustaba escuchar música o noticias mientras conducía. Solo el sonido del motor y el viento me acompañaban, pero esa noche algo estaba extraño. Los sonidos del viento parecían más intensos, como si gritaran mi nombre desde lejos. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No era un sonido de la naturaleza ni el ruido del viento. No, era algo diferente. Era una voz. «Ayúdame», susurró, débil, como si alguien estuviera rogando por ayuda. Miré alrededor. Pero no había nada. Estaba solo en la carretera, rodeado de montañas oscuras y un vacío desolado. Pensé que tal vez había sido una alucinación causada por el cansancio. Después de todo, había estado conduciendo por más de 10 horas sin detenerme. Sin embargo, a medida que seguía mi camino, la voz se repitió. Esta vez, no solo estaba en mi mente, sino que parecía provenir de algún lugar cercano, tan cercano que me hizo estremecer. «Ayúdame, por favor». La voz sonaba tan clara como si alguien estuviera justo detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada, solo la oscuridad que se desvanecía detrás de mí. Aceleré un poco, con la esperanza de dejar atrás esa sensación inquietante. Sin embargo, a lo lejos, vi una figura. Al principio, pensé que podría ser una ilusión o quizás algún viajero perdido. La figura estaba de pie junto al borde de la carretera, a lo lejos, envuelta en lo que parecía una capa oscura. Con la cabeza agachada, como si esperara que alguien se detuviera. Aunque mi instinto me decía que no debía detenerme, no pude evitar sentir curiosidad. Después de todo, ¿quién más podría estar allí en medio de la nada, en la oscuridad de la noche? Decidí disminuir la velocidad y me acerqué lentamente. A medida que me acercaba, la figura no se movía, pero pude escuchar la voz nuevamente, más fuerte esta vez, como si me estuviera llamando. «Ayúdame. Por favor». La voz estaba llena de desesperación y algo en ella me heló la sangre. No sabía por qué, pero sentí que no debía parar. Algo dentro de mí, algo primitivo, me decía que algo estaba mal. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Detuve el camión justo frente a la figura. Cuando la luz de mis faros iluminó por completo a la figura, lo primero que noté fue que no tenía rostro. Al principio, pensé que podría ser un truco de la luz o alguna especie de sombra que se había formado en la oscuridad. Pero no, la figura no tenía ojos, ni boca, ni nariz, solo una superficie lisa y pálida donde deberían estar. Solo un vacío. El aire se volvió denso y pesado, y el viento cesó de golpe. No podía moverme, no podía hablar, solo miraba fijamente esa entidad sin rostro que permanecía inmóvil frente a mí. El frío era insoportable. Un escalofrío recorrió mi espalda y, en ese instante,
el camión pareció encenderse por sí mismo, el motor comenzó a rugir sin que tocara nada. Miré al frente, tratando de comprender qué estaba pasando, pero la figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus pasos eran suaves, pero la oscuridad a su alrededor se desvanecía cada vez más, como si se estuviera absorbiendo toda la luz. En un impulso irracional, encendí el motor a máxima velocidad y, sin mirar atrás, arranqué el camión, avanzando a toda prisa. A medida que avanzaba, el sonido de la voz suplicante se desvaneció, pero el peso de la inquietud seguía conmigo, como una sombra pegada a mi piel. Con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser seguido se intensificaba. Los faros del camión cortaban la oscuridad, pero no podían alejar la sensación de que algo me estaba observando. Sentí la presión en mi pecho, como si algo estuviera justo detrás de mí, tan cerca que solo necesitaba girarme para verlo. La carretera continuó siendo desierta, pero el sentimiento de paranoia crecía. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué a una pequeña gasolinera en un cruce solitario de caminos. Decidí parar, no solo para descansar, sino para despejar mi mente. Mientras apagaba el motor y salía del camión, el dueño de la gasolinera, un hombre de edad avanzada, me miró fijamente y dijo: «Parece que has tenido una mala noche». Sin saber por qué, le pregunté: «¿Hay algo extraño en estas montañas? ¿Algo extraño que pase aquí por la noche?». El hombre suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta. «Las montañas guardan muchos secretos, joven. Algunos dicen que hay almas perdidas que vagan por aquí, buscando ayuda. Pero nadie nunca ha vuelto a verlas después de que las escucharon». En ese momento, me di cuenta de que la figura que había visto, la voz que me había llamado, no era un simple viajero perdido. Era algo mucho más antiguo, algo que estaba atrapado en esas montañas, esperando ser liberado, o tal vez atrapando a los incautos, como yo. Esa noche, mientras regresaba a mi camión, me di cuenta de que algo me había seguido. Algo que no quería dejarme ir. Pero ya era demasiado tarde para regresar y las montañas ya no me dejaban huir. Era una noche oscura, como muchas otras que había vivido conduciendo por las carreteras solitarias del norte de México. El silencio era casi insoportable, solo interrumpido por el sonido constante del motor de mi camión, que rugía como una bestia en la oscuridad. La carretera ante mí parecía interminable, sin fin, y a medida que avanzaba por las serpenteantes curvas, la sensación de estar completamente aislado crecía. No veía ni una sola luz en el horizonte. En ese tipo de viajes largos, la soledad se vuelve un compañero incómodo, pero uno al que te acostumbras con el tiempo. Sin embargo, esa noche algo estaba diferente, había dejado atrás los pueblos hace varias horas. Y la carretera a mi alrededor estaba vacía. Solo el rugido del motor y el silbido del viento quebraban el silencio. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana y ya llevaba más de 12 horas al volante. Necesitaba un descanso, pero sabía que no habría estaciones de servicio por kilómetros. Decidí poner algo de música en la radio para mantenerme despierto. El sonido de la música se mezclaba con los ruidos del motor, pero algo extraño ocurrió. La señal de la radio comenzó a fallar y en lugar de escuchar las canciones, empecé a escuchar interferencias, como si las ondas estuvieran siendo invadidas por algo que no podía identificar. Pensé que era una de esas estaciones de radio con señal débil que a veces se escuchan en las carreteras solitarias, donde las frecuencias se mezclan y producen ruidos extraños. Pero luego, escuché algo que me hizo detenerme y ajustar el dial, creyendo que podría haber encontrado una frecuencia mejor. La voz era baja, casi susurrante, pero clara. «Ayúdame, por favor». Al principio, pensé que era un error. Tal vez un error de la señal, una interferencia que produjo esa voz extraña. Pero no fue eso. La voz era clara y sonaba tan real como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. El sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Miré alrededor del camión, pero no había nada,
solo la oscuridad de la noche y el desierto vacío. De repente, la voz volvió a sonar, esta vez más fuerte y con un tono de desesperación. Ayúdame, por favor. Estoy atrapado. No puedo salir de aquí. La voz estaba llena de angustia, como si alguien estuviera suplicando por su vida. Instintivamente, miré hacia los espejos del camión, esperando ver algo extraño. Pero lo único que vi fue la oscuridad. No entendía qué estaba pasando. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cambié rápidamente la estación de radio, pero lo que escuché en la siguiente frecuencia no fue mucho mejor. Las voces continuaban, aunque con un tono más bajo. No puedes ignorarnos, estás cerca. Nos hemos estado esperando. La ansiedad me empezó a consumir. Pensé que tal vez estaba delirando por el cansancio o que algo extraño estaba afectando la señal de la radio, pero las voces eran demasiado claras. Y había algo en ellas, algo que no podía comprender. Parecían provenientes de algún lugar profundo y oscuro, como si estuvieran atrapadas en el aire mismo. Buscando salir, decidí apagar la radio, pensando que si dejaba de escuchar esos susurros, podría olvidarlo. Sin embargo, al hacerlo, un silencio profundo invadió la cabina del camión. Pero no era un silencio común. Era un silencio pesado, opresivo, como si algo invisible estuviera en la atmósfera, observándome. No pude sacudirme la sensación de que algo me estaba siguiendo, algo que no podía ver, pero que estaba allí, esperando. Reinicié el motor y, al poner la radio de nuevo, las voces volvieron. Esta vez, estaban acompañadas por un sonido extraño, como si hubiera una especie de estática mezclada con susurros incomprensibles. Te estamos observando. Estamos más cerca de lo que piensas. Las palabras eran cada vez más claras y mi piel se erizó completamente. Miré por la ventana del camión, pero la oscuridad me envolvía por completo. No había luces, no había nada más que la carretera vacía y los altos cerros que se alzaban a ambos lados. No había ni un alma a la vista, las voces continuaron y mi ansiedad se transformó en pánico. ¿Quién está ahí?, grité, esperando obtener alguna respuesta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La radio emitió una risa tenue, una risa que heló mi sangre. No era una risa humana. Era algo más, algo que se arrastraba por las ondas, como una sombra que se apoderaba del aire. Estamos dentro de ti, dentro del camión. No te vayas. Quédate con nosotros, mi mente se nubló con el miedo. En ese momento, algo cambió en el camión. El motor, que antes rugía con fuerza, comenzó a hacer un sonido extraño, como si algo se estuviera atorando en las entrañas del vehículo. Miré hacia el tablero de instrumentos y vi que las luces del vehículo parpadeaban sin cesar. El volante se sintió más pesado, como si estuviera tomando el control de mis manos. Mi respiración se volvió más agitada, y mi cuerpo entero temblaba, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué demonios estaba pasando? Estaba solo, ¿no? De repente, las luces de la carretera se apagaron. Y luego, todo se volvió completamente oscuro. No había faros, no había nada. Solo el sonido del motor y el eco de esas voces. Ya estamos aquí, no tienes a dónde ir. La radio emitió un zumbido, seguido de un grito desgarrador que me hizo saltar de mi asiento. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera aplastándome, y por un momento creí que iba a perder el control del camión. Me agarré con fuerza al volante, tratando de mantenerme consciente, pero la sensación de que algo me estaba controlando crecía más y más. Con todas mis fuerzas, intenté apagar la radio, pero las voces no se detenían. Te necesitamos. No te vayas. La voz era suave, pero llena de maldad. Como si estuviera buscando algo en mí, algo que no podía entender. En un último intento de recuperar el control, apagué la radio y frené el camión de golpe, deteniéndome en medio de la carretera.
El ruido de las voces cesó de inmediato y un silencio total invadió la cabina. Cuando finalmente me armé de valor y miré por la ventana, me di cuenta de que estaba rodeado por la nada. No había luces, no había señales, no había nada. Todo estaba completamente oscuro. No podía ver la carretera, ni los cerros, ni el cielo. Era como si hubiera caído en un abismo de oscuridad pura. Solo podía escuchar mi respiración agitada y el sonido del motor del camión. En ese instante, decidí que tenía que irme de allí. No importaba lo que fuera, no podía quedarme en ese lugar. Arranqué el camión nuevamente, acelerando lo más rápido posible, pero aún podía sentir esa presencia, esa sensación de que algo me seguía. Las voces ya no eran audibles, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. No estaba solo, y lo peor era que ni yo sabía que me estaba persiguiendo. A lo lejos, vi luces de una estación de servicio. No era mucho, pero era lo suficiente como para que decidiera detenerme y pedir ayuda. Mientras me acercaba, las voces desaparecieron por completo, pero una sensación persistente de malestar se quedó conmigo durante el resto del viaje. Nadie en la estación de servicio parecía notar nada extraño, pero yo sabía lo que había escuchado, lo que había sentido. Cuando finalmente regresé a la carretera, las voces nunca volvieron, pero la oscuridad que había experimentado esa noche nunca se desvaneció por completo. Siempre que viajaba por esas mismas rutas, una pequeña parte de mí esperaba no escuchar esas voces nuevamente. Pero, por más que lo intentaba, algo me decía que no había terminado con ellas. Las voces estaban esperando a que volviera. Era una de esas noches solitarias que definían los viajes largos por las carreteras desiertas del norte de México. Estaba acostumbrado a la rutina, al peso de los kilómetros y al silencio de la noche que solo era interrumpido por el rugido del motor y el suave chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. Mi camión, una máquina de trabajo incansable, parecía tener vida propia mientras avanzaba por la carretera desierta, iluminada solo por las luces amarillas de los faroles a lo lejos. Aquel viaje, como todos los demás, no parecía tener nada fuera de lo común. Tenía la intención de llegar a Ciudad Juárez antes de la madrugada, pero, como suele ocurrir en estos viajes, la fatiga comenzó a nublar mi concentración. En los viajes largos, la soledad es una compañera constante, pero rara vez se hace sentir. Esta noche, sin embargo, algo era diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar algo extraño en el aire. Era como si el ambiente estuviera cargado, como si algo invisible me observase. De repente, una sensación incómoda me invadió. El asiento del pasajero, el lugar vacío que siempre dejaba libre, parecía estar ocupado. Miré de reojo hacia el banco del pasajero, donde normalmente no había más que el bolso que dejaba ahí cuando viajaba solo. Pero esa noche, algo más estaba allí. Algo que no pude ver completamente, pero que definitivamente sentí. Intenté ignorarlo, diciendo para mí mismo que era solo la fatiga jugando con mi mente. Pensé que quizás el cansancio había comenzado a afectarme, que tal vez los kilómetros recorridos sin descanso habían hecho que mi mente me jugara una broma. Pero la sensación persistía y cada vez era más fuerte. Era como si alguien estuviera sentado junto a mí, observándome. El viaje continuó, pero ahora estaba más alerta, más consciente de cada movimiento del camión. Los faros iluminaron un cartel que marcaba el nombre de un pequeño pueblo que debía atravesar. Sin embargo, mi atención no estaba en la carretera, sino en el asiento del pasajero. No podía dejar de sentir que algo extraño estaba ahí, que alguien o algo me acompañaba en el trayecto. Pasaron minutos, quizás horas, y la sensación se intensificó. Ya no era solo una presencia invisible. Ahora podía sentir la respiración suave, casi imperceptible, del ser que se encontraba a mi lado. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una broma, pero lo que sentía era más que palpable. Un sudor frío comenzó a cubrir mi frente mientras mis ojos se fijaban una y otra vez en el banco del pasajero,
esperando ver algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando el camión comenzó a hacer extraños ruidos. No era algo que normalmente ocurriría, el motor no tenía ningún problema, los frenos funcionaban bien, pero cada vez que pasaba por un tramo de carretera particularmente oscuro, el camión parecía vacilar. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo detrás de mí, pero todo estaba oscuro. Solo el vacío. Sin embargo, la sensación de presencia a mi lado crecía, y no podía entender por qué. Finalmente, decidí detenerme en una pequeña estación de servicio a mitad de camino. Sabía que debía descansar, aunque la idea de quedarme en ese lugar con esa sensación extraña me aterraba. Mientras apagaba el motor y me bajaba del camión para estirarme, sentí una presión en mi pecho. Era como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. No quería mirar hacia atrás, pero el impulso me llevó a hacerlo. Lo que vi, o más bien lo que no vi, me heló la sangre. Al volver al camión, me aseguré de revisar que todo estuviera en orden. No encontré nada fuera de lugar, pero la atmósfera estaba pesada. Decidí continuar mi camino, pero cada kilómetro recorrido aumentaba mi inquietud. La presencia en el banco del pasajero no desaparecía. Algo invisible parecía estar sentado ahí, junto a mí, respirando, observando. En ese momento, recordé algo que había oído en otras ocasiones: en las carreteras solitarias, los muertos no descansan. No creía en fantasmas ni en entidades, pero aquella noche me hizo dudar. Los kilómetros siguieron sumándose, pero la sensación de estar acompañado no me abandonaba. Cada vez que miraba de reojo, creía ver una sombra que se movía. Algo que se deslizaba por el asiento del pasajero. Al llegar a un punto en el que no podía más, comencé a pensar que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me detuve una vez más, esta vez en una curva oscura, y miré a mi alrededor. No había nada. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido del motor del camión y mi respiración acelerada. Pero entonces, escuché un susurro, un murmullo suave, como si alguien estuviera diciendo mi nombre en el aire. Miré hacia el banco del pasajero y, por un segundo, creí ver una figura difusa, como una sombra de una persona que se desvaneció tan rápido como apareció. Corrí hacia la cabina, subí rápidamente al camión y encendí el motor con las manos temblorosas. La carretera frente a mí se abrió en la oscuridad, pero ahora, en cada curva y cada kilómetro recorrido, sabía que algo más me acompañaba en ese viaje. Comencé a acelerar, mi mente se llenó de dudas y temores, preguntándome si realmente estaba solo en ese camino. Cada kilómetro que avanzaba parecía más interminable que el anterior y la presencia a mi lado no desaparecía. En un momento, miré de nuevo al asiento del pasajero, y por un segundo, vi una sombra al final del banco, una figura vaga que parecía estar observándome con ojos que no podía ver. Mi corazón latía con fuerza mientras mis manos sudaban al volante y el aire en la cabina parecía cada vez más denso, como si algo invisible se hubiera apoderado del espacio. Con la mirada fija en la carretera, sentí que la figura se desvanecía, pero la sensación de estar acompañado nunca se fue. No supe si era una ilusión causada por el agotamiento o si realmente algo o alguien me estaba siguiendo en ese oscuro trayecto, pero algo en mi interior me dijo que esa presencia nunca dejaría de acompañarme mientras viajara por esas solitarias carreteras. De ahí en adelante, nunca más viajé de noche sin pensar en el banco vacío del pasajero.